Dicen que la nueva Mureka puede superar a Suno. Vamos a comprobarlo. Ya la probamos hace tiempo, pero ahora viene mucho más fuerte. Chat creativo, remix, edición, vídeo y mucho más. Bienvenidos a la nueva Mureka. Vamos a empezar por el chat con IA de Mureka. Lo tienes en Crear música, marcando fácil. Aquí se abre la ventana de trabajo. Mureka te muestra algunas opciones ya precreadas, pero nosotros vamos directamente abajo, a la barra de chat. Desde aquí podemos hacer muchas cosas. Voy a empezar con un ejemplo real. Yo tengo un estribillo para un tema, y para que sea reconocible por todos, le digo estilo Bad Bunny. No soy muy amigo de copiar, pero para que lo entendáis, nos sirve como referencia. Primero le pongo el estribillo, y le explico el estilo sin nombrar al artista. Importantísimo esto de aquí abajo. Si le das a crear ahora, te genera la canción sin más. Pero nosotros le vamos a dar a enviar, y así podemos seguir hablando con Mureka hasta llegar a un acuerdo. La IA nos va contestando y dando versiones. A la segunda vez es cuando ataco con Bad Bunny. Me responde que no vamos a copiar a nadie, pero que puede darle esa vibra. Y eso me parece genial, porque no buscamos pisar los derechos comerciales de nadie, pero sí acercarnos al estilo, o a formas específicas para nuestro tema. Después le pido que quite la voz femenina de apoyo, que deje solo la voz masculina, y que alargue la letra para conseguir un tema más potente. Y el resultado, de momento, será este. Ya no soy quien fui, ya no soy quien fui. Si antes lloraba, hoy rompo el... Más opciones con el chat. Puedes modificar un verso que no te convenza, pedirle que te aconseje sobre la estructura, cambiar el enfoque de la letra, ajustar el estilo o cualquier cosa que se te ocurra. Ya me dirás qué te parece esta función. Ahora vamos a remixar el tema, y lo haremos en una versión bailable de radio. A ver qué tal. Vamos a los 3 puntitos al final de la canción, y la primera opción del desplegable es Remix. Se abre este panel y aquí podemos remixar la canción entera o hacerlo a partir de un punto concreto del tema. En este caso, yo voy a remixarla entera. Cambio solo el estilo, dejo el resto como está y le doy a crear. Yo me elegí. Muy bien, a mi parecer. Esto ya empieza a parecer un hitazo, ¿verdad? Seguimos. Vamos a hacerle alguna cosita a la canción dentro de Studio. Clicamos en los 3 puntos de la canción y aquí elegimos abrirla en Studio. Aquí se carga el tema dentro del editor. En la parte de arriba podemos ver el BPM detectado de la canción, los botones del reproductor y los controles principales. Si señalamos la pista, aquí podemos ver la letra detectada, el estilo y algunas opciones de edición. También podemos cambiar la velocidad del tema. Y si bajamos un poco más, encontramos una de las funciones más interesantes: separar las pistas. Podemos elegir una separación sencilla entre vocal e instrumental, o pedirle a Mureka que detecte todas las capas posibles de la canción. Esto consume créditos, así que conviene tenerlo en cuenta antes de hacerlo. En mi caso, Mureka ha detectado 7 pistas diferentes. Luego puedes descargarlas por separado, o añadirlas aquí al estudio para trabajar con ellas directamente. Todo lo que se puede hacer en esta parte daría para otro vídeo completo. Así que si queréis que prepare un tutorial solo de Mureka Studio, me lo pedís en los comentarios. Ahora le vamos a hacer un videoclip a este tema. Aquí Mureka intenta convertir la canción en contenido visual, no solo en un visualizer básico. Tenemos el botón para crearlo aquí mismo. Hacemos clic y se abre este panel. Lo primero que podemos definir es si queremos generar el vídeo por letra o por tiempo. Si eliges hacerlo por letra, puedes seleccionar las partes que quieres incluir haciendo clic sobre ellas. Si vuelves a hacer clic, se deseleccionan. Si prefieres hacerlo por tiempo, puedes hacer el vídeo más largo o más corto. Fíjate siempre en esta parte de abajo, porque Mureka te muestra de forma bastante transparente cuántos créditos va a consumir antes de generar. Aquí puedes activar o desactivar la sincronización labial.
Después elegimos el personaje. Estos 3 los he subido yo, pero también tienes personajes de la propia plataforma, o puedes crear uno nuevo desde aquí. Solo debes describirlo y se sumará a tu galería. Luego elegimos el fondo. Puedes dejarlo en manos de Mureka o escoger una de estas opciones. Después seleccionamos el estilo visual y aquí abajo definimos la vibra o el ambiente del videoclip. Por último, elegimos el formato. Para móvil, pantalla grande o formato cuadrado. Lo importante es que antes de gastar créditos, puedes ajustar bastante la dirección del vídeo. Y aquí tenemos 2 opciones. Dejar que Mureka genere el vídeo directamente con un solo clic o usar el modo de guión gráfico. Si eliges guión gráfico, Mureka te muestra aquí los diferentes trozos del vídeo y puedes modificarlos antes de terminar la generación. Y este es el resultado. Os enseño también algunos más que he generado. Si yo fuera la reina del mundo, te consentiría cada segundo. Brilla la noche, ya no soy quien fui, ya no soy quien fui. Para crear una banda sonora a partir de una imagen, un vídeo, una descripción o incluso combinando varias cosas, solo tenemos que hacer clic aquí. Se abre este panel y aquí podemos subir o arrastrar una imagen o un vídeo. En este campo podemos describir lo que aparece en la escena o reforzar el estilo de música que estamos buscando. Y aquí podemos poner un título. Después le damos a crear y Mureka genera el resultado. En este caso, me devuelve el vídeo con la banda sonora aplicada. Y también 2 temas que puedo usar en otros proyectos. Y la verdad, aquí el resultado me parece bastante acertado. Esta función me parece muy interesante para creadores de contenido, porque muchas veces no necesitas una canción completa. Lo que necesitas es una música que encaje con una escena concreta. Mureka también permite descargar un certificado de propiedad de la canción. No es una garantía legal absoluta, pero sí ayuda a documentar la creación. Canción, cuenta, fecha y plataforma. Para publicar en serio, revisa siempre los términos y registra tu música correctamente. Para mí, lo interesante de Mureka no es solo generar canciones, es que puedes empezar con una idea sencilla y terminar con audio, versiones, stems, vídeo y banda sonora. Si queréis que profundice en estudio o en videoclips, dejádmelo en comentarios. Y como siempre, gracias y saludos.